Dejando Huella, un programa en el que daremos a conocer las investigaciones que están realizando los alumnos y profesores del Bachillerato de Investigación del Colegio Jesuitinas Pamplona, que a su vez son pioneros en trabajar en competencias investigadoras y que estamos seguros que a largo plazo supondrá un enriquecimiento para toda la sociedad de Navarra. Mi nombre es Nayara Unzué y para este primer programa de los 4 que emitiremos sobre estos proyectos contamos con la compañía en nuestros estudios de Daniel Sánchez, uno de los profesores de esta iniciativa, y que nos contará en un ratito en qué consiste todo esto del Bachillerato de Investigación. Y también nos acompañan los alumnos que están trabajando en este proyecto. ¿Qué os parece si os presentáis y nos vais contando por encima en qué consiste vuestra investigación? Yo soy Beatriz Iribetegui y lo que me ha tocado investigar es un trabajo sobre historia que me ha tocado investigar cómo es la represión de las mujeres en Pamplona. Bueno, hola, yo soy Mario y a mí pues me ha tocado, he elegido como pues un pequeño trozo de comida, o sea, un pequeño trozo elaborado de comida puede ser pues algo mucho más importante, algo que tiene un trasfondo muy, pues que engloba varias cosas. Y yo soy Nora Montes y yo estudio la educación, la enseñanza del RCP en los centros escolares, pues la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Vale. Daniel, ¿qué es el Bachillerato de Investigación? Bueno, pues el Bachillerato de Investigación es un programa que ofrecemos desde este año en bachiller, que está completamente integrado con todas las opciones que ofertamos en el centro, es decir, humanidades, salud, ingeniería, ¿bien? Entonces, consiste en un proyecto de investigación que elige cada alumno y que se hace a lo largo de 2 años en colaboración con una institución científica. Es decir, que tú eliges un proyecto de tu interés. La nota es importante para poder elegir el proyecto que quieres. Y entonces eliges el proyecto que te interesa, que puede ser o por mero interés o porque tú te ves en un futuro trabajando sobre eso o porque crees que puede aportar para la sociedad, y tienes un tutor en el colegio y un tutor en un centro de investigación, en universidades, en empresas, que también te tutorizan el trabajo. El primer año haces una propuesta de investigación y cuando un tribunal te dice, venga, vale, está fundamentada, eso es posible, pues entonces ya te pones a hacerla y al año siguiente ya la defiendes. Y son cosas que aportan un montón a la sociedad, porque queremos hacer pues una sociedad mejor. Y eso es más o menos el Bachillerato de Investigación. Así que es una gran oportunidad. Además, reconocemos al alumnado que hace estos estudios, se lo reconocemos con hasta un punto más en la nota media de bachillerato, lo cual también pues es interesante. ¿Cómo nace la idea? Bueno, pues desde hace muchos años, nosotros en el cole hacemos una reflexión muy fuerte sobre cómo queremos que sea la educación. Y tenemos un modelo, que es el modelo educativo de acompañamiento personal, en el que nos interesa que cada alumno explore pues aspectos que le interesan y profundice, en función pues de su vocación, que encuentre esa vocación. Eso lo hemos estado trabajando pues desde en primaria, en la ESO, pero nos gustaría que tuviera también su reflejo en bachillerato. Así que llevamos un tiempo buscando la manera de que ese modelo también entre en bachillerato. Y la manera que hemos encontrado, una de las maneras, es este Bachillerato de Investigación, que es pues un tutor. Aquí yo tengo hoy a mis tutorandos, nos falta Sandra, a quien mandamos un saludo porque echamos mucho de menos,
Y entonces, bueno, pues tenemos una relación pues muy estrecha en la que pues van afrontando un reto con nuestra ayuda, pues con sus dificultades, sus ilusiones y vamos creciendo. Así que vamos, eso está súper bien. Hay sitios de España donde es un título oficial y en Navarra lleva desde hace 7 años, 6 años, que empezó el Instituto Valle del Ebro de Tudela. Y bueno, y es una vía muy interesante a la que también nosotros nos hemos unido. Ahora solo somos 8 centros en Navarra, los que hacemos. Y la carraspe, la pregunta y sigo. ¿Qué es necesario para participar en el bachillerato de investigación? Bueno, pues lo primero, muchas ganas. Interés por liarte. Bien, porque claro, pues te ofrecemos una opción que es el bachillerato ordinario, que es hacer tus asignaturas, con tus exámenes, un poco como toda la vida, y el bachillerato de investigación tiene lugar fuera del horario escolar. No entorpecen nada las clases normales, y claro, y es bastante exigente. Entonces tienes que tener pues ganas, compromiso, inquietudes, tienes que tener rutina de trabajo. Tienes que tener unas características, esto es para un alumnado que es excelente, pues como el alumnado que tenemos aquí, ¿bien? Que es alumnado, vamos, que puede y que quiere, ¿bien? Y luego, claro, ofrecemos solo 20 plazas, que este año se han llenado todas. Y entonces hace falta buena nota también para poder entrar. Y luego, además, el proyecto que tú quieres, pues también tienes que tener buena nota para poder elegir el proyecto que tú quieres. Y luego es importante también que en bachillerato, desgraciadamente, no podemos admitir a más personas porque solo tenemos concertadas 2 líneas. Y entonces es importante cursar aquí la ESO para poder hacer el bachillerato de investigación en nuestro cole. ¿Qué instituciones están involucradas en este proyecto? Bueno, pues un montón de instituciones a quien agradecemos sobre todo, bueno, porque esto no sería posible. Tenemos a la UBNA, que nos ha dado un poco toda la infraestructura y los proyectos iniciales. Por ejemplo, Beatriz está trabajando con la Universidad Pública de Navarra. Pero luego también hemos ido consiguiendo proyectos de instituciones súper prestigiosas, como por ejemplo el NAIR, que es de inteligencia artificial, o de energías renovables, o el Orfeón Donostiarra, o por ejemplo el Basque Culinary Center, que son los que trabajan con Mario, o el ABC que salva vidas. Bueno, hemos ofrecido 18 proyectos de investigación y hay 20 alumnos, o sea que imagínate, casi cada uno ha podido hacer lo que quería. Al principio preguntamos a nuestros alumnos además qué es lo que les interesaba y les buscamos un proyecto que encajaba con lo que querían. Vamos, Delicatessen. Beatriz, ¿cómo era la vida de las mujeres durante el franquismo? El franquismo fue una época en la que España acababa de salir de la guerra. Entonces, aparte de ser una época muy pobre, por lo cual pues, ni hombres ni mujeres, o sea, las familias eran muy pobres y no tenían de comer ni suficiente dinero, por parte de las mujeres, pues tenían como unos papeles muy estrictos que debían de cumplir. Era estar en casa, cuidar a sus hijos, a su marido y poco más, que no podían hacer mucho más porque necesitaban el permiso de su marido o de su padre, depende de si estaban casadas o no. No podían ir a trabajar sin un permiso de su marido si estaban casadas o de su padre. Muchas, por no decir la mayoría, no recibían casi educación. Entonces eso tampoco les permitía poder optar a muchos trabajos. Y así era un poco la vida, estaba ceñida a lo que debían hacer, que era estar en casa y cuidar de su familia. Vale. ¿Cómo ha cambiado la vida de las mujeres de esa época hasta ahora? Bueno, pues ahora recibimos una educación igualitaria, lo que nos permite pues optar a los mismos trabajos. Así que en parte ya no necesitamos que nadie nos dé permiso de hacer nada. Somos libres de decidir y además se nos tiene en cuenta como ciudadanas y como personas que somos capaces de decidir por nosotras mismas. Algo que en esa época poco más que era indispensable, y bueno, eso es ya un gran paso.
¿A qué tuvieron que enfrentarse las mujeres en esa época? Pues primero a estar silenciadas, porque como ya he dicho antes, tenían que pedir permiso para un montón de cosas y además poco más que dar tu opinión tenía como si fuera algo inmoral y pues muchas mujeres que en esa época estaban relacionadas con la política eran mal vistas y por eso muchas veces eran castigadas. ¿A qué clase de mujeres iba dirigida la depresión? A todas aquellas que se salían de la norma. Aquella que no cumplía con el deber de hacer caso a su marido o que no estaba de acuerdo y expresaba ese desacuerdo sobre lo que debía hacer o sobre lo que le decían, eran castigadas. Y muchas veces también debido a lo que habían hecho sus familiares varones, sus familiares chicos. ¿Por qué a las mujeres se les trataba de forma distinta? Porque se pensaba que ellas no eran capaces por sí mismas de llegar pues a esas conclusiones o a hacer eso. Entonces se pensaba que habían sido víctimas pues de que un hombre les había obligado o les había pues sí, comido la cabeza para que hicieran eso. Entonces pues ellos entendían que no era del todo su culpa. Por eso muchas veces los castigos eran menores a los que recibían los hombres, pero eran también muy diferentes. ¿Quién te acompaña en esta investigación? Pues desde el colegio me acompaña Daniel Sánchez y desde la UNA Gemma. ¿Ha sido difícil localizar información necesaria para la investigación? Encontrar las fuentes como tal no es difícil porque ya me lo han puesto muy claro, pero lo que más dificultad hay es que por ejemplo en el caso del Archivo de Navarra, que es un lugar al que tengo que ir, es que hay mucho papeleo, muchas cosas que hay que leer y es muy difícil encontrar exactamente lo que tú quieres entre tanto papeleo y igual no están del todo ordenados y hay que buscar y buscar. ¿Qué dificultades os habéis encontrado o estáis encontrando en la investigación? Lo que he dicho antes, de que como es algo que se acaba de abrir, es algo como, por así decirlo, nuevo, pues hay que buscar entre papeles que igual se han perdido, están desordenados y que es mucho papel. Sí, porque en el caso de Beatriz está estudiando los archivos del juzgado provincial del juzgado de Pamplona y es un archivo que se acaba de abrir, que hasta ahora ningún historiador ha podido consultarlos. Entonces, claro, están poco ordenados y ella es la primera investigadora que los está consultando. Entonces, eso está entrando como en la selva, ¿eh? ¿Bien? Y ahí tenemos a nuestra aventurera metiéndose en esos archivos. Muchas gracias. Mario, ¿qué información de la sociedad que somos nos puede dar un pincho? Bueno, pues para saber qué es una sociedad, sobre todo lo que se suele hacer para el estudio de la cultura es ver pequeñas cosas de la sociedad que las tenemos muy integradas, pero que pues marcan mucho de lo que es la tradición, la cultura pues de algunos lugares. Por ello, un pincho, por muy pequeño que sea, por un alimento que parezca insignificativo, verdaderamente lo que nos muestra es mucha cultura, mucha tradición, muchos alimentos que se usaban y que ya no se usan, y pues todo este tipo de cosas, todo, pues por así decirlo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, se puede ver también una evolución de los pinchos y pues eso, pues podemos determinar también dónde vamos a acabar o dónde puede acabar los pinchos y la cultura.
¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, los pinchos no sé exactamente hacia dónde nos pueden llevar porque la investigación más o menos está en proceso todavía. Pero sí que es verdad que pues más o menos con todos los artículos así que he estado leyendo, pues se puede saber que vamos más o menos hacia una vanguardia en los casos de la alta cocina y con incluso una pérdida de cultura en los casos en los que pues los pinchos se van, más o menos, para así decirlo, se tira por lo más fácil, por lo que se suele cocinar, por lo que es más fácil de cocinar y por todo esto, los alimentos más fáciles también de cocinar. Por tanto, pues podemos ver como que pues va a haber una pérdida de cultura y esa es una rama muy importante de mi investigación, ya que pues esa pérdida de cultura hay que ver si de verdad se pierde o si se va a mantener o qué va a pasar con ella. ¿Cuál es el pincho más común que se suele hacer en Navarra? Bueno, en Navarra hay la verdad que infinidad de pinchos, cada año se suelen hacer más y más, con todo este tipo de concursos, pero sí que es verdad que pues aquí predominan fritos, sobre todo el frito de huevo, nos podemos encontrar las guildas, el ajo arriero, nos podemos encontrar de todo, la verdad. ¿Se ve representadas las costumbres y nuestra cultura en los pinchos? Sí, bueno, como ya he dicho, un pincho, por un alimento tan pequeño que sea, nos puede demostrar, pues, sobre todo el papel que ha tenido durante toda la sociedad y cómo, pues, sobre todo las migraciones que ha habido, todos esos, pues, alimentos que se han traído, por ejemplo, de otros países como Francia, que ha habido mucha migración de Francia aquí a España, bueno, hace ya bastante tiempo, o por ejemplo también de Andalucía. Podemos ver pues cómo se han ido implementando muchísimas cosas sobre cultura o tradición y cómo no solo han cambiado en ese pincho, sino cómo han cambiado pues en un contexto muy global, muy de la sociedad, muy de el país, de guerras, etcétera. ¿Qué influencias os habéis encontrado de otros lugares en los pinchos que podemos ver en la barra de los bares navarros? Bueno, pues mira, principalmente nos podemos encontrar con los que ya he dicho que son muy comunes, como por ejemplo de Francia o algún tipo de alimento de por ejemplo, del País Vasco, pues de los mares y etcétera, de mariscos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, otra de las ramas de mi investigación trata sobre los concursos y allí sí que es verdad que pues se van implementando en los pinchos algunos tipos de alimento que son muy difíciles de encontrar aquí. Por ejemplo, alimentos de China o de, no sé, de América, que son muy, muy difíciles de encontrar aquí, pero que se van implementando en los pinchos. ¿Cuándo o cómo se originó el pincho? Bueno, el pincho en sí es muy difícil de determinar lo que es y cuándo se originó. Pero sí que es verdad que, bueno, mucha gente dice, y hay algunos artículos que lo demuestran, que se inventó en Donostia, en San Sebastián, en el casco viejo de allí. Y aquí en Pamplona pues llegó a través de la guilda, que es uno de los pinchos más comunes de aquí Pamplona, y bueno, de ahí ya se fue popularizando hasta pues convertirse en todo lo que conocemos hoy como pinchos, que puede ser pues pequeños bocadillos o pequeñas tapas, etcétera. ¿Qué puede aprender la sociedad con los pinchos? Bueno, aquí en Pamplona podemos ver como pues mucha gente se va, por ejemplo, a comer un pincho y a tomar algo. Pero en sí, lo que más o menos no está apreciando de verdad es todo lo que hay detrás de ese pincho. Pues toda la evolución que ha tenido o todo lo que ha tenido que hacer, pues todas esas implementaciones que se han hecho anteriores. Entonces, más o menos mi estudio principalmente va a ser para eso, para que a la hora de que tú te comas ese pincho, no pienses solo en que está muy rico o que te ha salido caro o te ha salido barato. Que pienses sobre todo en lo que hay detrás de ese pincho. Toda esa cultura, todo lo que te estás comiendo, además de los alimentos, básicamente. ¿Cuál es el reto más difícil al que te has tenido que enfrentar tú durante lo que llevas de investigación? Bueno, yo sobre todo la organización y el pues más o menos cambiar mi pensamiento a un bachiller de investigación. Porque sí que es verdad que en bachiller que estamos cursando normal, más o menos te guían. Te dicen, tienes tal examen y tal entrega. Pero aquí en el bachiller de investigación te dejan mucha libertad. Y esto pues es un programa y una libertad, ¿no? Pero sí que es verdad que el organizarte y el llevar extraescolares y demás se hace difícil, pero te ayuda a poder pues formarte como persona.
Vale, muchas gracias, Mario. Nora, ¿para qué es necesario que los niños y las personas aprendamos las maniobras de RCP? Bueno, pues aunque nosotros, igual no todo el mundo es consciente, realmente hay muchos casos de paradas cardíacas y demás. Entonces, la RCP es la maniobra para poder salvar y sacar adelante pues un caso de esos. Y por eso es muy importante que entre la sociedad haya un conocimiento, aunque sea mínimo y necesario, o sea, mínimo pues para poder llevar a cabo y salvar a una persona pues de una muerte. ¿Por qué la mayoría de personas no sabemos actuar ante una situación de reanimación cardiopulmonar aunque hayamos asistido a una clase? Bueno, pues esto realmente no es seguro, pero yo creo que uno de los mayores problemas es o la falta de educación respecto a este tema o la falta de atención en las clases que se imparten sobre esto. O sea, la enseñanza viene desde los centros escolares, entonces los centros escolares son los responsables de difundir esta enseñanza entre el alumnado, y aunque haya casos en los que se haga, puede que el alumnado o no termine de entenderlo o ni siquiera preste la atención suficiente, y ese conocimiento pues no se queda en nosotros. ¿En qué crees que fallamos con las técnicas de RCP? Bueno, pues yo creo que sobre todo lo que más podemos fallar, como he dicho, es en la falta de conocimiento y por tanto en la falta de seguridad. Igual a nadie le ha tocado, hay muchas personas a las que no les ha tocado vivir un caso desde cerca, y entonces hasta que no llega el momento en el que te pasa de verdad, por mucho que tú te lo hayan explicado o te lo hayan enseñado incluso con un muñeco, tú si no te toca un caso real igual no sabes reaccionar o no sabes cómo atenderlo. Vale. ¿Quiénes hacen más RCPs, los niños o los adultos? Bueno, en este caso yo creo que es bastante más propenso los adultos respecto a eso, porque al final las paradas cardíacas pues es más por temas respiratorios o temas sanitarios, y eso es más propenso en los adultos. Por tanto, los niños son los que tienen una probabilidad más alta de responder a un caso, porque al final si le pasa a un adulto, pues es el niño el que la acompaña. ¿Por qué decidiste investigar sobre la información de soporte vital? Bueno, pues la verdad es que es un tema que, dentro de los temas era uno de los temas, dentro de los temas propuestos era el más cercano al ámbito sanitario, que es el que a mí me interesa y me gusta, y la verdad es que no me esperaba que hubiese uno respecto a la reanimación cardiopulmonar, pero es un tema que, aunque a nosotros también nos lo han explicado en el colegio y así, pues a mí nunca me había llamado la atención o nunca me había parado a pensar, pero realmente es un tema muy interesante y muy importante en nuestra sociedad. ¿Quiénes os acompañan en esta investigación? Desde el centro nos acompaña Daniel Sánchez, y luego nosotros colaboramos con el ABC que Salva Vidas, que es la asociación responsable de difundir este conocimiento. ¿Y de momento qué habéis descubierto? Bueno, pues de momento no hemos descubierto nada como tal respecto a si se está cumpliendo la enseñanza o no, pero bueno, pues hemos ido aprendiendo pues todo el proceso que hay detrás de esta enseñanza respecto a lo que tienen que hacer los centros escolares o cómo se forma el profesorado y demás. ¿Con qué dificultades os habéis encontrado a la hora de trabajar en vuestra investigación? Yo creo que la mayor dificultad en mi caso ha podido ser la amplitud del tema y en un primer momento pues te dan el tema, pero tú no sabes en qué te tienes que centrar o qué tienes que investigar exactamente o cómo abarcarlo. Vale, muchas gracias, Nora. Y hasta aquí llegó el tiempo de hoy. Desearos mucha suerte en vuestras investigaciones y daros las gracias a todos por vuestra presencia en los estudios de Radio Jesuitinas. Tenéis las puertas abiertas por si queréis decirnos alguna novedad sobre vuestras investigaciones. Mi nombre es Nayar Once y a ustedes les espero en los próximos programas, en el que vendremos con más investigaciones e investigadores, alumnos y profesores, que nos contarán en qué trabajan
y sobre todo en qué podemos mejorar y hacia dónde vamos con la sociedad.